Hola, saludos para todos. En esta oportunidad, pues, como teníamos pendiente la clase de principales patologías del niño y adolescente que requieren tratamiento quirúrgico, decidimos cambiar la metodología de clase y llevarla a un seminario tipo conferencia para que ustedes puedan tener una idea de cómo es que van a realizar el seminario que se les está indicando, que comienza a partir de esta semana. Entonces se va a presentar la clase y al final pues vamos a presentar el caso clínico hipotético para que ustedes tengan una idea de cómo llevarlo a cabo. Entonces, bueno, empezamos. Las principales patologías del niño y adolescente que requieren tratamiento quirúrgico, así se llama este seminario. Tiene como objetivo que al finalizar el participante podrá aplicar el proceso de enfermería con responsabilidad y juicio crítico, utilizando sistemas de registro al niño y adolescente que requieren tratamiento quirúrgico. Además, ustedes deberán desarrollar los objetivos específicos. Los objetivos específicos pues los van a ir desarrollando de acuerdo a lo que ustedes quieran presentar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a presentar? Pues van a presentar la fisiopatología de los diferentes problemas de salud de acuerdo a los sistemas, porque de esa forma se distribuyeron los seminarios. También que ustedes al final, entonces, cómo van a ir realizando los objetivos. Por ejemplo, definir las principales patologías del sistema neurológico, enumerar las manifestaciones clínicas de cada una de las enfermedades del sistema neurológico. Entonces, de esa forma, todo lo que ustedes van a presentar, y luego pues ustedes al final van a colocar desarrollar un caso clínico hipotético presentando las etapas del proceso de enfermería y las intervenciones de enfermería de acuerdo a la teorizante Kathryn Bernard. De esa forma ustedes van a hacer sus objetivos. A manera de introducción, pues tenemos que la actuación del personal de enfermería al niño y adolescente que es sometido a cualquier cirugía va a depender de la edad del niño y del tipo de cirugía. ¿Por qué de la edad del niño y el tipo de cirugía? Porque no es lo mismo cuando se interviene quirúrgicamente a un niño pequeño, un neonato, un lactante, a cuando se hace con un escolar o adolescente, que quizás los problemas de enfermería que vayamos a identificar son diferentes. Quizás en los niños más grandes pues va a ir dirigidos esos cuidados a la misma intervención, el niño va a ser más colaborativo, bueno, en algunos casos. Pero bueno, ya eso más adelante vamos a ir conociendo, que todos tienen sus excepciones. También tomando en cuenta que la madre y el padre juegan un papel importante, pues nuestros principales objetivos son ayudar a los padres a adaptarse al hecho de que su hijo padece de un defecto congénito. Recordemos que en pediatría pues nosotros trabajamos con la madre, con el padre y no solo con el paciente, porque es una relación que tiene tanto la enfermera como la madre y el niño. Ya vamos a ver por qué la teorizante Kathryn Bernard se adapta más a esta asignatura. También tenemos que por lo menos esos padres que se hacen cuando hay defectos congénitos, pues los padres siempre por lo menos cuando nos dicen, mira, estás embarazada, van a tener un bebé, entonces siempre nos hacemos una imagen de cuál es ese niño ideal, nos imaginamos o nos comenzamos a imaginar de qué color va a tener el cabello, si se va a parecer a mamá, si se va a parecer a papá. Entonces esas cosas pues es una imagen ideal que uno tiene, y si en el hecho de que nuestro bebé nazca con algún defecto congénito, pues es un impacto a la hora de que el niño nace, porque no va a ser tal como nosotros lo planteábamos, y si nos dicen que debe ser intervenido, pues el impacto pues es un poco mayor. También tenemos que fomentar los lazos entre el paciente y la familia. Eso debemos hacerlo hasta el último instante en el que los padres puedan estar con el niño antes de esa intervención quirúrgica, y prepararlo para la intervención quirúrgica, no desde el hecho nada más de la parte emocional o psicológica, sino que también debemos prepararlo con intervenciones de enfermería específicas cuando un niño va a ser intervenido, entre las que están la preparación física. Ya vamos a ver cuáles son esos cuidados de enfermería que se realizan.
También trabajar de manera conjunta con el equipo interdisciplinario, multidisciplinario, porque si bien es cierto, pues enfermería es importante a la hora de que se prepare a un niño cuando va a quirófano o cuando el niño sale, pero no hace sola el trabajo, sino que a su lado pues está todo el personal multidisciplinario, médico, bioanalista, anestesiólogo, el cirujano pediatra, el pediatra, o sea, es un equipo multidisciplinario. Entonces, por ello que a continuación pues se presenta cuáles son las principales patologías, así como los cuidados de enfermería específicos de acuerdo a las patologías quirúrgicas. ¿Qué son las patologías quirúrgicas? Aquí traemos un concepto de que son alteraciones orgánicas que afectan a la población infantil, que estamos hablando de pediatría obviamente, y que estas pueden ser ¿de qué tipo? Congénitas, pueden ser adquiridas o pueden ser hereditarias, y deben ser resueltas a través de una cirugía de forma urgente o no urgente, o sea que dependiendo de esa patología quirúrgica, pues esa resolución puede ser urgente, es decir, que la vida del paciente está en peligro y que se debe de resolver de una forma inmediata, o puede ser no urgente, es decir, que se debe realizar pero que puede esperar un margen de tiempo. En las fases de la asistencia perioperatoria tenemos 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? ¿Desde cuándo inicia esa etapa perioperatoria? Pues inicia desde la etapa preoperatoria, que es cuando se toma la decisión de que se va a realizar una intervención quirúrgica. Comienza con esa decisión y termina cuando el paciente llega a la sala de quirófano. Es decir, que no es nada más el momento en el que el paciente llega, por lo menos si es una cirugía que es planificada, no es en el momento de que el paciente se hospitaliza, sino que desde el momento de que se toma esa decisión de realizar la intervención, comienza esa etapa preoperatoria. Entonces tenemos que la etapa intraoperatoria entonces va a comprender el tiempo que dura el desarrollo de la intervención quirúrgica, es decir, que comprende desde el momento que el paciente llega al quirófano para ser intervenido hasta el momento que sale del quirófano. ¿Pero a dónde sale el paciente? El paciente sale a la sala de recuperación, y en esta sala de recuperación es donde empieza ¿qué etapa? El postoperatorio. Entonces el postoperatorio comienza desde que el paciente ingresa a la sala de recuperación y va a terminar con el alta de pacientes, o en algunos casos cuando se hace esa valoración o esa consulta después de la intervención, que si es el retiro de puntos, hasta ese momento se considera. Ahora pues también tenemos la clasificación de las operaciones. ¿Cómo clasificamos nosotros las operaciones? Tenemos un sinfín de clasificaciones que ustedes quizás con más detalle pues las van a ver en la asignatura quirúrgica, pero por ahora pues vamos a especificar según el tiempo. Las intervenciones ya veníamos hablando sobre eso, de urgente, no urgente. Entonces vemos que las intervenciones según el tiempo puede ser urgente. Estas se deben hacer de forma inmediata porque la vida del paciente está en juego, y si no se hace la intervención pues hay peligro de que el paciente pueda fallecer. Entonces la indica el médico y requiere un periodo de tiempo corto para poder realizarse. Tenemos las requeridas o necesarias, que estas intervenciones también las va a indicar el médico, son necesarias para preservar la vida del paciente, para preservar la salud del paciente, pero pueden esperar un margen de tiempo, es decir, que se puede esperar cierto tiempo para preparar al paciente, realizar sus estudios preoperatorios, entre otros, para poder realizarla. Y tenemos otra que es la electiva u opcional. Esta no es indispensable para la vida del paciente, sin embargo sí para mejorar el autoestima del paciente y su bienestar. Entonces esta la va a decidir el representante, o en dado caso cuando el niño está un poco más grande, pues es quien va a decidir que se realice esta intervención. Es electiva u opcional. Otra de la clasificación que también vamos a explicar en la clase de hoy pues es según la finalidad de la intervención, y tenemos que según la finalidad podemos encontrarnos con intervenciones diagnósticas en las que se hace la intervención pues va a servir para establecer un diagnóstico, para confirmar un diagnóstico que se sospecha, en este caso por ejemplo las biopsias.
Tenemos la exploratoria, que es cuando hay un proceso patológico y no se sabe realmente qué lo está causando. Pues un ejemplo que es muy significativo es la laparotomía exploratoria, que nos ayuda al médico, en este caso, a poder revisar y confirmar alguna sospecha. Tenemos la curativa, que esta consiste en extirpar una masa tumoral o un órgano enfermo, por ejemplo la apendicectomía. Una vez que se extirpa ese tumor o eso que está ocasionando un daño, pues se elimina la enfermedad, por eso es curativa. También tenemos las reparadoras, que permiten restaurar funciones orgánicas y aspectos de tejidos dañados. La paliativa, que aunque no va a curar al paciente, pues va a calmar algún síntoma mientras se decide otra intervención. Por ejemplo, cuando se hace una colostomía, un vivo ejemplo es la atresia de ano, que antes de realizar la intervención, para poder llegar a esa intervención final, que es corregir la deformidad, pues se hace de forma paliativa una colostomía. También tenemos la constructiva, que es para reparar malformaciones congénitas, en este caso el labio leporino. Por otro lado, pues también tenemos esa valoración preoperatoria que se realiza. Esa valoración preoperatoria, ¿dónde se realiza? En la etapa preoperatoria de la que ya hablamos. ¿En qué consiste? Primero, en la valoración de riesgos quirúrgicos. Eso se determina a través de la anamnesis, la exploración física, la valoración psicológica y estudios diagnósticos. ¿Para qué nos sirve esa valoración de riesgos quirúrgicos? Para poder prevenir o evitar cualquier riesgo durante o después de la intervención. ¿Qué factores se consideran? Primero, la edad del paciente. Recordemos que cuando son bebés, o sea que son neonatos, a veces se espera, si es posible y no entra en riesgo la vida del paciente, se debe esperar un margen de tiempo. No sé si ustedes han escuchado en algunas ocasiones que nace un niño y no, hay que esperar que tenga 2 meses o que gane 4 kilos, 5 kilos para poder ser intervenido, porque con ese peso es muy riesgoso. Por eso la edad del paciente influye. El estado general de salud, porque si es un paciente que tiene otras patologías, pues esas patologías van a influir en esa intervención. Si recibe algún tipo de medicamento. Y pues otra de las cosas que se hace en esa valoración preoperatoria es el consentimiento informado. Ese consentimiento informado en los pacientes adultos pues lo da el mismo paciente. En pediatría el consentimiento informado lo debe dar el representante legal o los padres en este caso. También tenemos que se hace una exploración física luego de la anamnesis, y en esta pues se hace el examen físico por sistema, haciendo especial énfasis en aquellos aparatos orgánicos que van a ser intervenidos. Es decir, si el paciente se va a operar de una apendicectomía, pues obviamente se hace énfasis en la valoración abdominal. Tenemos también que el paciente debe ser valorado por enfermería, debe tener una valoración cardiovascular y debe tener una valoración de anestesiología. Esas valoraciones es importante que nosotros sepamos que se realizan, porque a la hora de un paciente intervenirse, lo primero que se debe buscar es que tenga la autorización del cardiólogo para ser intervenido y que el anestesiólogo, o sea, se haya hecho esa valoración preanestesia. Otra de las acciones que se realiza es la valoración psicológica. Debemos informar al paciente, si es un niño más grande, y a los familiares sobre la intervención que se va a realizar, qué se debe preparar, cómo se debe actuar. Incluso después en esa valoración preoperatoria pues se debe hacer énfasis en los cuidados postoperatorios que se deben tener para que la familia y la persona que lo va a cuidar pues tenga una idea de cómo va a actuar. Una vez que el paciente salga de la intervención, también se debe valorar la actitud del paciente. Incluso en los niños pues se dan medicamentos preanestésicos, en este caso benzodiazepina, 1 hora o 2 horas antes de la intervención, para que el niño pueda estar un poco sedado y no esté, o sea, no haya ese cambio brusco, sino que el paciente vaya más dormidito a la intervención y sea más cómodo tanto para el niño, la familia y el personal de salud. Las actividades recreativas que se pueden realizar para calmar la ansiedad
Y la atención espiritual también es importante, sobre todo cuando son intervenciones que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Entre los estudios preoperatorios que debemos tener claros que se realizan, porque es el personal de enfermería quien debe verificar que en la historia estén todos esos laboratorios, pues es los hematológicos como la hematología completa, el BCG, las plaquetas, los tiempos de coagulación, la química como la glicemia, creatinina, urea. Especial énfasis en el tipiaje sanguíneo. El paciente debe tener fijada su sangre antes de la intervención quirúrgica y esto se realiza a través del tipiaje sanguíneo, que no es más que una prueba para saber el tipo de sangre del paciente. Generalmente se realiza cuando el paciente va a ser intervenido junto con los otros tubos que se extrae muestra, pues se extrae muestra para un tubo rojo adicional, que es el que vamos a llevar a banco de sangre para fijar la muestra y los otros estudios que también se deben realizar, que también son bastante importantes, pues es los serológicos como el VDRL, el VIH, hepatitis B y C, examen de orina y S en algunos casos. También tenemos estudios diagnósticos de acuerdo a la intervención que se va a realizar, pues cada patología tiene estudios diagnósticos específicos. En este caso, por ejemplo, la rayos X de tórax, tomografía, resonancias magnéticas, electrocardiogramas, ecografía, endoscopia, urologías de eliminación, entre otros. Entonces tenemos cuáles son esos cuidados de enfermería que se deben realizar en el paciente que va a ser intervenido. El objetivo de los cuidados de enfermería debe ser conseguir que el niño se encuentre en las mejores condiciones físicas y psíquicas posibles para reducir el riesgo quirúrgico y facilitar su restablecimiento. También tenemos que se debe revisar la historia del niño, verificando que tenga todos esos exámenes preoperatorios. Se debe enviar la interconsulta a anestesiología para que puedas llenarla antes de que el paciente entre a quirófano. Enviar la solicitud de intervención quirúrgica a quirófano para que en quirófano sepa que va a llegar un paciente que va a ser intervenido. Revisar indicaciones médicas para preparar medicamentos y soluciones. A veces en las indicaciones médicas no solamente tenemos las indicaciones que maneja el paciente normalmente, sino que hay unas indicaciones que dice indicaciones preoperatorias. Entonces esas indicaciones debemos cumplirlas porque a veces tenemos medicamentos como antibióticos para profilaxis, tenemos la hidratación que se le va a colocar al paciente y tenemos esos medicamentos que se hacen se dan en la etapa preoperatoria, como en algunos casos benzodiazepinas, para que el niño pueda estar un poco más tranquilo a la hora que vaya a ser llevado a quirófano. Y también que esas intervenciones a veces tienen tiempo, 2 horas antes de la intervención, 10 minutos, media hora antes de la intervención, entonces hay que estar pendiente con eso. Enviar muestras de sangre a banco de sangre para fijar hemoderivados indicados. Esto debemos hacerlo con especial énfasis de que paciente que tenga orden de quirófano, o sea, paciente que vaya a quirófano, inmediatamente nosotros debemos fijarle la sangre, debemos extraer muestras. Generalmente se hace en un tubo rojo, que es un tubo seco, y se lleva a banco de sangre para fijarlo. Cuando llevamos la muestra a banco de sangre se debe llevar con la historia del paciente, donde esté la solicitud de las unidades de sangre que se consideren de acuerdo a la intervención, para poder fijarlo y que en dado caso que haya alguna emergencia, pues el paciente tenga esa sangre lista para ser colocada. También debemos cateterizar una vena de buen calibre y administrar medicamentos y soluciones indicadas. Se debe, en caso de que esté prescrito, administrar enema, informar al niño y al padre que no se debe consumir alimentos de 6 a 8 horas antes del acto quirúrgico, y debemos verificar que así sea. A veces los padres, mira, los niños son muy convincentes y los niños a veces que quiero, que por favor que me dé agua, entonces caemos en la tentación y creemos, o sea, como padres a veces, que por un sorbito nada más que ellos consuman, pues no va a hacer ningún daño. Entonces a veces, incluso, bueno, yo se los comentaba en el momento que les estaba dando la clase, que se debe insertar un poco de miedo, aunque parezca algo macabro, pues
debemos decirle a los padres, no debe comer nada, porque si come algo el paciente puede broncoaspirar y puede fallecer. A veces suena un poco duro, pero a veces cuando se hace, los padres están más pendientes de que sí se cumpla con ese ayuno de 6 a 8 horas. Y obviamente que si es ayuno, que no puede consumir nada ni agua. Se debe realizar la higiene y confort retirando cualquier objeto personal en caso de que tengan aretes, en caso de que tengan pulseras. Todo esto se debe retirar. Se debe administrar la medicación preanestesia 1 o 2 horas antes de trasladarlo al quirófano según criterio médico. Si hay o esos medicamentos o no, en algunos casos no se utilizan, pero sobre todo cuando es en clínica, pues sí se usa esa medicación preanestésica que generalmente, como les dije, consiste en benzodiazepina. Se debe vestir con la ropa quirúrgica y trasladarlo al quirófano cuando se solicite con la historia clínica. Y se los digo porque de verdad varias veces lo vi y varias veces incluso me pasó de que llegábamos a quirófano y cuando veíamos la historia se nos olvidó. Entonces a veces llegan tan rápido que pidieron el paciente que a quirófano, entonces el paciente a veces es tan rápido el momento que hay que llevarlo que se nos queda la historia. Entonces, ojo, lo primero que debemos agarrar es la historia, tener todo preparado, y el paciente debe estar vestido con ropa quirúrgica. A veces que no, que le dejes el interior, que le dejes las medias, no. Todo se le debe retirar al paciente y vestirlo con la bata de paciente, los cubrebotas y su gorro. Se debe fomentar el apego paterno infantil. En la introducción hablamos de esto, de que es importante esa presencia de los padres hasta el último minuto antes de ser intervenido, antes de entrar a quirófano. Preparar a los padres para la intervención médica o quirúrgica, explicarle qué es lo que, a veces el tiempo, porque ellos se angustian, a veces 10 minutos y ya quieren preguntar qué pasó. Entonces explicarle que cuando el niño entra a veces tarda un poco de tiempo la intervención. Tomar en cuenta los cuidados generales de las operaciones abdominales, educar a los padres sobre la higiene y la cura, por ejemplo, si hay un estoma en megacolon, control estricto de signos vitales, administrar analgésicos en dosis mínimas cuando son intervenciones dolorosas, proporcionar comodidad al paciente, el control estricto de líquidos ingeridos y eliminados, restituir los líquidos y electrolitos, también proporcionar cuidados propios. Si hay sondas, por ejemplo, las sondas nasogástricas de Foley, catéter nasal para el oxígeno, entonces todos esos cuidados son propios de enfermería. Y administración de antibióticos indicados. Ahora bien, vamos a ir desarrollando cada una de esas patologías urgentes y no urgentes. En las no urgentes tenemos la fimosis. ¿Qué es la fimosis? La fimosis es la estrechez de la piel que recubre el glande, lo que impide su retracción y la exposición total de la punta del pene debido a la presencia de adherencia. Cuando nosotros hablamos que algo está estrecho es porque algo está cerrado. Entonces esa piel que va a recubrir el glande, pues se cierra el orificio y va a impedir que se pueda retraer la piel, y obviamente allí se va a acumular secreciones, se va a acumular orina, y eso va a traer, ya les vamos a hablar de qué manifestaciones clínicas. El diagnóstico se realiza a través del examen físico. La causa, aunque es una condición fisiológica en menores de 2 años, es decir, el 80% de los recién nacidos pues tienen esa fimosis, a las madres pues se les enseña cómo ir haciendo el aseo y que ese prepucio se debe ir retrayendo poco a poco para hacerle el aseo al niño hasta que llega un momento que él solito se va a retraer. Pero en niños mayores de 3 años, si sigue la fimosis, se debe realizar la intervención quirúrgica. La intervención es la circuncisión. Esta circuncisión tiene el nombre de fimosectomía. Se realiza para niños mayores de 3 años con fimosis o con antecedente de balonopostitis, parafimosis o infecciones urinarias recurrentes. Y pues tenemos que, a pesar de las ventajas que puedan tener la fimosectomía, pues debe ser con indicaciones precisas en caso de fimosis, o sea que realmente el paciente lo necesite, dado que pues esa piel que recubre el glande pues es una zona erógena necesaria ya de la vida del adulto. Entre las manifestaciones clínicas
que pueda tener la fimosis, pues tenemos la balanopostitis a repetición, que esta es la inflamación del glande con una supuración debido a la imposibilidad de higiene del surco balanoprepucial. Es decir, que como esa piel no se puede retraer, pues allí se empieza a acumular secreciones, lo que causa esa balanopostitis. Tenemos quistes de esmegma, que es esa formación blanquecina que se observa a través del prepucio sobre el surco balánico y que puede ser único o múltiple, o sea, se puede formar como pequeños quistes blancos que se pueden observar a través de la piel que recubre el glande. También en ocasiones pues se puede evidenciar el globo miccional, es decir, que una vez que el paciente orina, al estar muy estrecho el orificio por donde sale la orina, o sea, por el orificio que recubre la piel que recubre ese glande, pues entonces el orificio está cerrado y el orine va a quedar dentro de esa piel y hace lo que se llama globo miccional. También tenemos el chorro miccional, que en ocasiones se va a evidenciar que es fino, prolongado y que el paciente o el niño debe hacer esfuerzo a la hora de orinar. Otra de las patologías que tenemos pues es la estenosis. La estenosis, ya hablamos de que cuando hay estrechez, entonces también pudiera referirse a estenosis. Es un trastorno caracterizado por el estrechamiento de un orificio o una vía de una estructura corporal. En este caso pues la estenosis pilórica, entonces es esa estrechez del píloro y se ocurre por el engrosamiento de las capas musculares de la pared del píloro, que impide que el alimento pase del estómago al duodeno. Si lo pueden observar allí en la imagen, podemos ver cómo esa musculatura del píloro se engrosa y va a impedir ese paso del alimento. El diagnóstico se puede realizar a través de la palpación del músculo pilórico cuando se hace una palpación profunda, y también a través de una exploración del tracto digestivo cuando se hace a través colocando un contraste y se hace el estudio radiológico. Entonces se puede observar que ese píloro está muy estrecho. El tratamiento consiste en una sección longitudinal de la capa seromuscular del píloro en todas sus extensiones. En la actualidad esta intervención realmente se hace por vía laparoscópica. También se puede realizar un sondaje orogástrico, se coloca hidratación o se hace la intervención se llama piloromiotomía. Entre las manifestaciones clínicas de esta patología, pues tenemos que los síntomas van a aparecer entre la segunda y sexta semana de vida. Los vómitos no biliosos en proyectil son claros, mucosos o la leche pura. Al no pasar al irse engrosando y no pasar completamente el contenido gástrico al duodeno, pues se puede producir el vómito en proyectil. El vómito en proyectil es cuando el vómito sale de una forma brusca, directa. Ese vómito en proyectil. Tenemos la constipación, que son las deposiciones caprinas, aspecto verde claro. La facies pilórica típica, que es la expresión alerta y ansiosa. O sea, vemos el niño que está siempre es porque es un neonato y tiene esa afección y se va a tener esa sensación de llenura, entonces va a estar ansioso y va a estar alerta por esa sensación que él va a sentir. También tenemos que puede haber diarrea, eructos, dolor abdominal, incapacidad para aumentar de peso o pérdida de peso luego del nacimiento. Tenemos también que puede ocurrir una deshidratación y esto tiene relación de acuerdo a la severidad de esa estenosis, si hay una obstrucción parcial o si es total, pues imagínense, eso puede ser, aunque en ocasiones es una intervención que puede esperar, pues a veces debe actuarse de forma rápida. Otra de las patologías que también se desarrolla en esta clase pues es la hernia inguinal. La hernia inguinal es la salida del contenido abdominal, puede ser intestino, epiplón, ovario, útero, por el conducto inguinal fuera de la cavidad abdominal. Por lo general son directas, o sea que se pueden ver
y protuyen por el anillo inguinal profundo. Y esto se debe a la persistencia del proceso peritoneo vaginal con una comunicación amplia. Esa imagen que ustedes ven del lado izquierdo, que se ve en azul, en la tercera semana de vida debe cerrarse. Cuando eso que se ve en azul se llama proceso peritoneo vaginal. Cuando ese proceso peritoneo vaginal no se cierra, sino que se mantiene esa comunicación, es cuando se puede producir las hernias indirectas. También tenemos que en las manifestaciones clínicas se puede ver la presencia del tumor en la región inguinal o inguinoescrotal. Es de aparición brusca, con o sin reducción espontánea, y que va a despertar el llanto del niño. Depende de si esta está atascada o no, y que pues obviamente si es un tejido que está siendo comprimido, pues tiende a doler. La movilidad del tumor, la consistencia, el dolor, los signos de inflamación locales y su reductibilidad o no son características clínicas. Esto se debe a su clasificación. Por ejemplo, según la clasificación por su condición, tenemos que hay hernias que son reductibles, es decir, que con la palpación nosotros podemos llevar esa hernia nuevamente, o sea, introducir la hernia por el espacio herniario y ella se va a quedar allí. Tenemos la coercible, que es que puedo introducir el saco herniario, pero cuando el paciente hace algún tipo de esfuerzo, pues este tiende a salir. Y tenemos la hernia atascada, que en este caso pues el contenido que sale por ese orificio herniario pues no es posible hacer la reducción, y este se encuentra oprimiendo el tejido, y por eso se dice atascada, porque no hay forma de volver a introducir el tejido por el agujero, y va a producir dolor, incluso puede ocasionar necrosis de ese tejido. Al comprimir pues hay necrosis del tejido. También tenemos que la clasificación según su etiología puede ser congénita o puede ser adquirida. O sea, el niño puede nacer con esa hernia o a medida de que va creciendo esa hernia puede aparecer por los esfuerzos que también se realizan. Según la clasificación, según el contenido, recordemos cuando le hablé de la hernia inguinal, que es la salida la salida del contenido abdominal por el conducto inguinal. Entonces, de acuerdo a lo que se salga, por ejemplo, si se sale intestino, pues se va a llamar enterocele. Si se salen los ovarios, ovariocele. Si se sale el epiplón, epiplocele. Entonces, de acuerdo al contenido que se exponga, pues va a tener su denominación. El tratamiento pues es quirúrgico. Cuando se hace el diagnóstico, pues se plantea la intervención. La técnica de la cirugía consiste en ligar el saco herniario a nivel del orificio, a nivel del orificio inguinal interno con plastina de pared posterior. Esto va a prevenir la hernia directa en el adulto. Tenemos también la hernia umbilical. La hernia umbilical es aquella que protruye a través del orificio umbilical. Se manifiesta por lo general unas semanas después del nacimiento, una vez que ya se ha caído lo que es los restos del cordón umbilical, pues puede aparecer la hernia. O dentro del primer año de vida con igual incidencia en ambos sexos. O sea, es la misma incidencia tanto para femenino como para masculino. La etiología pues es dado que la cicatrización umbilical tarda entre 2 o 4 meses. Por lo tanto, o sea, una vez que el cordón umbilical se cae, pues este orificio todavía queda cicatrizándose. Entonces, cuando no se termina de cicatrizar por completo, pues se aumenta la presión abdominal, sobre todo cuando hay tos, cuando hay llanto. Por eso debemos estar atentos cuando que vamos a dejar al niño que llore para desarrollar los pulmones. No, esto no se debe hacer, se debe evitar para evitar la aparición de esas hernias.
Entonces, pues el diagnóstico también empieza cuando los padres pues empiezan a observar esa protrusión de la cicatriz umbilical, sobre todo cuando el niño llora o cuando se encuentra en posición vertical por el esfuerzo que realiza. O sea, él hace fuerza y se ve la protrusión del ombligo, o sea, de ese orificio. Esto también una vez que los padres pues empiezan a notar esto, que los llevan al médico, se puede realizar la palpación a través del examen físico de los bordes del anillo umbilical, que se va a encontrar recubierto por la piel, y se siente, o sea, se siente cuando se hace la palpación que ese orificio está grande. También tenemos que el tratamiento en caso de las hernias umbilicales pues se debe esperar, porque generalmente en niños que tengan menos de 2 años se espera porque tiende a cerrarse solo. Entonces, si esa hernia persiste después de los 2 años, o que se pueda atascar, si es necesario realizar la intervención quirúrgica. Esa intervención quirúrgica de la hernia pequeña, más dolor a la palpación. Niño, o sea, se hace en hernias pequeñas cuando hay dolor a la palpación. En niños que tengan menos de 2 años, pero que se pueda adelgazar mucho la piel, que se vea muy estirada la piel por el tamaño de la hernia, o que se atasque la hernia. En esos casos pues sí se realiza la intervención quirúrgica. Otras de las patologías que no son urgentes es la epispadia y la hipospadia. Ojo con esto porque tendemos a confundirnos. ¿En qué sentido? La epispadia es un defecto congénito donde la uretra se abre en la superficie dorsal del pene. Nosotros tenemos, anatómicamente, nosotros tenemos una cara ventral y una cara dorsal, que es la que va por detrás. Cuando nosotros vemos la anatomía del pene, vamos a suponer que este es el pene, entonces nosotros vemos el pene de esta forma. Esta cara va a ser la dorsal y esta cara va a ser la ventral. Entonces, si nosotros tenemos el pene de esta forma y nosotros decimos que la epispadia es el defecto congénito donde la uretra está abierta por la superficie dorsal del pene, es decir, que está por arriba del pene. O sea, la superficie dorsal, si nosotros lo vemos así, la dorsal, entonces la uretra se va a encontrar por la parte dorsal del pene. Si nosotros hablamos de hipospadia, hipo por debajo, entonces ¿qué va a suceder? La uretra se va a encontrar, el orificio de la uretra se va a encontrar en la parte que es ventral del pene, porque es la hipospadia, o sea, debajo. Entonces estamos claros con esto para poder distinguir cuál es la diferencia entre una y la otra. Epispadia, hipospadia, dorsal y ventral. Entre la etiología de estos defectos pues es congénito, el niño nace con ese defecto. El diagnóstico se realiza a través de la observación y el tratamiento pues es la cirugía plástica. Aunque esta es una intervención no urgente y que en ocasiones no se realiza, pues puede tener repercusiones en la vida del hombre adulto, dado que a la hora de eyacular pues puede tener problemas de fertilidad, dado que los espermatozoides pues obviamente van a salir en otras direcciones. También puede traer problemas de autoestima, dado que en ocasiones pues van a necesitar orinar sentados. Ahora bien, otra de las intervenciones es la critorquidia. La critorquidia es la ausencia de uno o ambos testículos en el escroto, pudiéndose encontrar en la cavidad abdominal o en el canal inguinal. En la imagen podemos observar cómo se puede conseguir los testículos tanto en la zona abdominal como en el canal inguinal. O sea, es cuando la critorquidia es cuando el testículo no se encuentra en el escroto. La clasificación se puede conseguir el testículo ectópico, que es cuando el testículo se encuentra fuera de su recorrido normal de descenso, es decir, que se puede conseguir suprapúbico o femoral.
Tenemos el testículo no descendido, que es cuando el testículo se va a ubicar dentro del abdomen o cualquier altura del conducto inguinal o entre el orificio externo y el escroto. También tenemos el testículo retráctil o en muelle. Esta clasificación es cuando el testículo logra descender, o sea, con la palpación se puede descender hasta el escroto, pero una vez, o sea, agarramos con la palpación, lo llevamos hasta el escroto, pero una vez que se suelta, entonces, ¿qué hace el testículo? Regresa otra vez a la zona donde se encontraba. La anorquidia es la ausencia del testículo. Puede asociarse a malformaciones renales o uretrales o a torsiones cuando el feto está en el útero. En este caso, cuando hablamos de anorquidia, es cuando el testículo no está. Es ausencia del testículo. La etiología puede ser provocada, o sea, la causa se debe a un descenso tardío a la hora de la formación del feto. Puede ser también por la detección de alguna lesión mecánica o algún trastorno endocrino. El diagnóstico puede realizarse a través de la exploración física, un test hormonal, ecografía, resonancia magnética. En este caso, cuando los testículos no son palpables. Cuando son palpables, pues a veces con la palpación se puede apreciar de una vez el diagnóstico de que se encuentra ubicado fuera del escroto. El tratamiento, ojo con los términos. Si hablamos de criptorquidia, es la ausencia de uno o ambos testículos dentro del escroto, o sea que el testículo no está en el escroto. Cuando nosotros decimos que hay anorquidia, es ausencia del testículo, es decir, que el testículo no existe ni adentro del escroto ni fuera del escroto. Cuando hablamos de orquidopexia, es la operación que se realiza para llevar el testículo al sitio, o sea, para llevar el testículo al escroto. Pero si hablamos de orquidectomía, entonces orquidectomía se refiere a la extirpación de ese testículo. También entre los tratamientos pues está la gonadotropina coriónica humana y hormona luteinizante, que esta hormona se utiliza para hacer descender el testículo por sí solo. Si en caso de que no funcione, pues se realiza, en este caso, ¿qué sería? La orquidopexia o la orquidectomía. Entonces, ojo con los términos. Entonces, cuando se va a ubicar al testículo nuevamente en el escroto, se refiere a la orquidopexia. Otra de las patologías quirúrgicas que también son urgentes, este caso sí es urgente, es la invaginación intestinal. La invaginación intestinal es la introducción y progresión de una parte del intestino delgado o del colon en un segmento intestinal distal. Tenemos el intestino que va de esta forma, ¿verdad? Cuando hablamos de invaginación es porque ese intestino se introduce dentro de una porción del colon o de otra parte del intestino. 85% se presenta en menores de 2 años con predominio en los varones. La clasificación va a depender de qué espacio del intestino se introdujo, entre otros. Por lo menos tenemos el ilio ileal, es cuando el ilio dentro del ilio. El ilio cólico, entonces ilio colon. El ilio secólico, ilio ileocólico, seco cólico o colocólico. O sea, depende de esa estructura del colon que se introduce dentro de la otra estructura, pues va a tener su denominación. También tenemos que la etiología, pues va a ser que en los lactantes el 90% de las causas es orgánica a través de un adenovirus. Generalmente hay antecedente de un cuadro febril o respiratorio unos días antes. O sea, el adenovirus es la principal causa de esas invaginaciones intestinales. También tenemos que entre las manifestaciones clínicas se presenta en forma brusca en un lactante bien nutrido con crisis de llanto, palidez y algún vómito alimentario que se torna bilioso. El niño tiene deposiciones mucosanguinolentas. Hay alteraciones del sensorio, depresión, irritabilidad a medida de que este cuadro va a progresar. Se sospecha también, a veces, o sea, con esos síntomas se puede sospechar de una meningoencefalitis y esto puede motivar a una punción lumbar.
Los signos evidencian más oclusión intestinal y sufrimiento de las asas intestinales. Entonces hay que estar atentos porque a veces se tiende a confundir con otra patología y termina siendo una invaginación intestinal. El diagnóstico se realiza a través de a través del examen físico. Se evidencia palpación dolorosa y defensa en hipocondrio derecho y en epigastrio. También se puede evidenciar a través de una rayos X o a través de un ultrasonido. El tratamiento, hay un tratamiento que se llama enema variato. Este tratamiento pues consiste en aplicar un enema a presión, y al hacerlo a presión pues esas asas intestinales tienden a desinvaginarse. Sin embargo, cuando estas asas intestinales no se desinvaginan con el enema variato, pues se procede a realizar la intervención quirúrgica. Que tiene esa intervención quirúrgica, pues se indica cuando hay un síndrome oclusivo de más de 24 horas de evolución, cuando hay abdomen peritoneal, es decir, que el abdomen se pone en forma de tabla, hay persistencia de la oclusión después de aplicar el enema variato, cuando en niños menores de 2 años en los menores de 2 años la intervención quirúrgica debe realizarse. Así sirva el tratamiento con el enema, pues se hace la intervención quirúrgica porque se puede sospechar que la causa puede ser orgánica y puede estar presente como en la cabeza de la invaginación un linfoma, angioma o un divertículo de Meyer. O sea, se puede tener sospecha de un cáncer y por eso se hace la intervención quirúrgica. Aquí tenemos en la imagen, pueden observar una invaginación intestinal como es ese colon normal, y cuando hay una invaginación pues cómo se ve esas asas introduciéndose dentro de otra porción del colon. Otra de las patologías que también tenemos que es urgente es la enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es una enfermedad que ocurre de preferencia en recién nacidos, especialmente de bajo peso que han tenido problemas respiratorios o trastornos hemodinámicos. Su desarrollo implica un fallo en la adaptación del tracto gastrointestinal a la vida extrauterina. Entonces, cuando esa parte del intestino pues se necrotiza, tenemos que hacer una intervención para extraer la parte que se necrotizó. La etiología: se deben investigar antecedentes de injuria, hipoxia, prematurez o isquemia, o cuando hay alimentación hiperosmolar, generalmente cuando se utiliza la solución glucosada para los recién nacidos. También cuando se ha realizado alguna sanguinotransfusión o si hay antecedentes de malformaciones intestinales. Entre las manifestaciones clínicas se pueden presentar diarrea con sangre fácilmente visible o microscópica, pero también como una pseudoobstrucción intestinal con distensión abdominal y ausencia de deposiciones. O sea que se puede confundir con una obstrucción intestinal, o que también se puede presentar la obstrucción intestinal y esto se pueda deber a una enterocolitis necrotizante. El diagnóstico se realiza a través del examen físico, se hace una rayos X de abdomen, ecografía abdominal y se hace una hepatología completa, electrolitos séricos, o sea, aquí disculpen que me equivoqué, es hematología completa para determinar los leucocitos y cómo están esos valores. El tratamiento pues es quirúrgico cuando hay deterioro progresivo, hay trombocitopenia, abdomen peritoneal o neumoperitoneo. Se hace la intervención se llama enterostomía proximal a la lesión, o sea, se hace un corte de ese espacio que está necrotizado, se hace lavado y aspiración peritoneal, dejando drenajes también. Otra de las intervenciones urgentes es la apendicitis aguda. Esta se produce por la obstrucción de la luz apendicular, lo cual condiciona el aumento del desarrollo y reproducción de los gérmenes intestinales que producen inflamación y perforación del órgano, o sea, del apéndice.
La etiología pues es por un fecalito duro, porque hay crecimiento de tejido linfático, porque hay irritación a través de los nemátodos, o sea, cuando hay parásitos, y también por una infección hematógena, o sea, cuando hay una infección de la sangre puede producir también esa inflamación del apéndice. Las manifestaciones clínicas, pues tenemos el dolor abdominal periumbilical. Ese dolor comienza alrededor del ombligo y luego se dirige hacia la fosa ilíaca derecha. Se pueden ver vómitos alimenticios que luego ceden, acompañados de anorexia, o sea, el niño no quiere comer. Hay una fiebre creciente, también hay taquicardia moderada. Se pueden presentar los dos casos, o sea, puede haber o estreñimiento o puede haber diarrea. Generalmente hay mal aliento y la lengua suburral es característico, la lengua se coloca blanca. El diagnóstico se realiza a través del examen físico para valorar la motilidad abdominal. Se pide al paciente también para distender el abdomen, o sea que el paciente se coloque derecho para poder distender el abdomen, pero el paciente no lo va a hacer por el dolor. También tenemos que a la palpación se valora defensa y contractura, o sea, a la hora de palpar el paciente va a retirar el cuerpo porque va a estar en esa posición de defensa, obviamente por el dolor. El dolor en el punto de McBurney, ese punto de McBurney pues es justamente en la fosa ilíaca derecha. También tenemos que se hace el diagnóstico a través de rayos X de tórax y abdomen y una ecografía, que es el diagnóstico más evidente que se realiza. El tratamiento pues consiste en extirpar el apéndice, eso se llama apendicectomía. Se debe dar hidratación al paciente, analgésicos, porque obviamente es un dolor que no va a cesar hasta que no se realice la intervención. Se debe dar antibióticos y realizar la cura de herida luego de la intervención quirúrgica. Otra de las patologías que tenemos como complicación de la apendicitis pues es la peritonitis. La peritonitis es una inflamación del peritoneo por la invasión bacteriana ocasionada por la perforación o ruptura de un órgano dentro del abdomen. El órgano generalmente más común que causa la peritonitis pues es el apéndice, pero bueno, cualquier ruptura de órganos que invada con contenido el peritoneo pues va a producir la peritonitis. El diagnóstico se realiza a través de la radiografía de abdomen, análisis de sangre. Se puede evidenciar el aumento de los leucocitos, de la amilasa sérica, del hematocrito y de la urea. También se realiza una ecografía abdominal. La ecografía es uno de los principales estudios diagnósticos. Al examen físico pues hay dolor abdominal, ausencia de ruidos intestinales. Tenemos abdomen en tabla, que es que el abdomen se pone duro, vómito, fiebre. Y también en algunos casos pues es una intervención que se debe realizar lo más urgente posible porque puede entrar en juego la vida del paciente. Otra de las patologías que también son urgentes es el megacolon. El megacolon es una dilatación masiva del colon. Esta puede tener dos etiologías, puede ser congénita o puede ser tóxica. La congénita es una obstrucción mecánica causada por motilidad intestinal inadecuada. Generalmente ocurre por la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que esa porción del colon que debe tener ganglios, que debe tener nervios para poder hacer el peristaltismo, pues no está presente. Entonces esa porción, al no tener presente esas terminaciones nerviosas, pues no va a hacer el peristaltismo y va a producir acumulación de heces en ese espacio. Por eso megacolon, porque esa acumulación de heces va haciendo que el colon se vaya agrandando. También tenemos la causa tóxica que se puede presentar en la edad adulta y es una complicación de una colitis ulcerosa. Entre las manifestaciones clínicas tenemos masiva distensión abdominal por ese acúmulo de heces, pues el abdomen se pone grande, hay ausencia de movimientos intestinales, hay alteración de la nutrición, puede haber disminución de peso en el infante, dificultad para defecar. En el ámbito rectal pues la ampolla se encuentra vacía, aunque hay
acumulación de heces, pues la ampolla rectal va a estar vacía. La enterocolitis en las primeras 24 a 29 horas del neonato pues es un signo de complicación. También se puede presentar diarrea y vómito en el neonato. El tratamiento pues es sintomático en niños con síntomas crónicos. Se debe realizar la extirpación quirúrgica de la porción aganglionar, o sea, cuando hay la enfermedad de Hirschsprung, esa porción que no tiene los ganglios que hacen el peristaltismo, pues se debe realizar la extirpación. En primer término, pues se debe practicar una colostomía temporal del colon sigmoideo o transverso, y la corrección se complica con una anastomosis intestinal de intusección que se realiza al momento de la colostomía o más tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está esa porción aganglionar se realiza una colostomía en una zona más alta para poder en ese mismo momento realizar esa disección de la zona ganglional del colon y poder unir las partes que sí están con terminaciones, y mientras tanto, para que se recupere esa parte del intestino, pues el paciente va a tener una cirugía paliativa que consiste en la colostomía. A veces se coloca la colostomía y se espera para realizar la intervención después, o sea, para hacer esa extirpación quirúrgica de la zona ganglionar después. Todo va a depender del paciente, la gravedad de la enfermedad, o por ejemplo, si es un neonato, pues a veces se espera que gane el peso que debería para que la intervención pueda desarrollarse. Otra de las patologías que tenemos aquí es el escroto agudo. El escroto agudo es un síndrome de aparición brusca caracterizado fundamentalmente por dolor y signos de inflamación local, o sea, hay edema en el testículo, en el escroto. Es una lesión vascular producida por la torsión del pedículo testicular o en sus anexos, o bien de etiología infecciosa. En la imagen podemos ver ese pedículo que a veces se hace la torsión, y al hacer la torsión es lo que va a provocar ese dolor y signos de inflamación en el escroto. Las manifestaciones clínicas, pues tenemos presencias de signos inflamatorios en la región inguino-escrotal, acortamiento del cordón espermático con ascenso testicular implantándose en la raíz escrotal. Eso es sinónimo de torsión. Dolor, irritabilidad. El diagnóstico se hace a través de una exploración física, una ecografía que es útil en las primeras horas y sirve para diferenciar de la torsión de orquitis o disminución de la irrigación de la gónada. O sea, cuando hay una no hay irrigamiento sanguíneo a la gónada, entonces se puede hacer un diagnóstico y se puede descartar que no vaya a ser una orquitis tampoco. El tratamiento se hace una inguinoctomía, efectuándose una distorsión con observación de la receptividad de la vitalidad del testículo. O sea, siempre que se hace, se trata de salvar el testículo. En la torsión de Hidati de Morgani se hace exéresis de los mismos. O sea, dependiendo de el conducto que haya torsión, pues va a ser la intervención, o sea, se va a realizar la intervención. Otra de las patologías que tenemos pues es el labio leporino y paladar hendido. Aunque no es una intervención urgente, pues es una intervención necesaria para la salud de los niños, ya que pues a veces se hace cuando están un poco más grandes. Esta intervención pues les va a facilitar lo que es la alimentación, a facilitar lo que es el habla. Entonces, bueno, es un defecto congénito de las estructuras que forman la boca y ocurren durante el desarrollo embrionario. Sabemos que esta es una enfermedad congénita. Es posible que el labio leporino y el paladar hendido se presenten por separado o que estén juntas. La clasificación que tenemos, allí lo pueden ver en la imagen, es unilateral incompleto. Tenemos la unilateral completo, cuando llega hasta la nariz y que puede haber el labio leporino y el paladar hendido. Y también tenemos el bilateral completo, que cuando es de los dos lados.
La etiología en la mayoría de los casos del labio leporino y paladar hendido tiene una causa mixta, es decir, genética y ambiental. La incidencia es mayor en pacientes, es mayor cuando el niño es producto de parientes, es decir, cuando es producto de primos, cuando es producto de familiares directos o cuando hay gemelos idénticos. El diagnóstico pues se hace a través de la valoración, es evidente al nacer, se hace cuando hay el labio leporino, pues se hace una valoración bucal completa en búsqueda de paladar hendido. El tratamiento es quirúrgico y es una intervención reconstructiva. Los cuidados pues van dirigidos a la familia, a preparar al paciente y a la familia para la cirugía, instaurar un método de alimentación, porque sobre todo en los niños, recordemos que no pueden hacer succión, entonces generalmente se utiliza una sonda que es la que va a llevar ese alimento al niño. También más adelante, cuando esté más grande, en caso de paladar hendido, hay unas prótesis que se hacen que tapan esa apertura que hay dentro del paladar y permiten que el niño pueda succionar. Todo va a depender del grado de severidad que tenga ese paladar, o sea, qué tan abierto está el paladar. Entre los cuidados de enfermería postoperatorios, ya vimos cuáles eran los preoperatorios. Entre los postoperatorios, pues el objetivo va a estar enfocado en lograr que el niño recupere su equilibrio fisiológico, prevenir esas complicaciones que también se pueden presentar en esta etapa postoperatoria, calmar el dolor. Obviamente cualquier intervención pues es un método invasivo que causa dolor en el niño, y restablecerlo como un ser integral. Los cuidados postoperatorios inmediatos que realizamos en las instituciones de salud es recibir al niño de quirófano, colocarlo en una posición adecuada de acuerdo a la intervención, verificar la permeabilidad de las vías respiratorias, si hay que aspirar secreciones o si se requiere también, verificar la permeabilidad de la vena, de la vía periférica, revisar los aparatos, apósitos, sondaje vesical y gástrico, el monitoreo de signos vitales, valorar el estado de conciencia del niño, cuantificar y registrar los líquidos ingeridos y eliminados, sobre todo en las primeras horas y de acuerdo a la intervención que se realice, valorar los reflejos, las funciones motoras, sensitivas, la orientación temporoespacial de la persona, esto sobre todo en niños un poco más grandecitos, administrar analgésicos según indicación médica y trasladarlo a la sala de hospitalización una vez que es egresado por anestesiología, una vez que es dado de alta por anestesiología, junto con la historia clínica. Siempre hago énfasis en eso porque de verdad me ha pasado. A lo mejor ustedes dirán, ay, esa profecía es descuidada, pero sí pasa y no soy la única. También tenemos que se inicia el cuidado mediato, postoperatorio mediato, pues se inicia con el traslado del paciente a la sala de recuperación, de la sala de recuperación a la sala de hospitalización, y esos cuidados pues se debe recibir al niño de la recuperación colocándole en una posición de cúbito lateral, sobre todo por ese aumento de la salivación y para prevenir que el paciente vaya a broncoaspirar. Recordemos que el estado de conciencia es bajo porque está despertando de la anestesia, entonces aumentos de las salivaciones se coloca, si es posible y no está contraindicado, en una posición de cúbito lateral. Se debe verificar la permeabilidad de las vías respiratorias, se debe aspirar secreciones si realmente lo requiere, se debe verificar la permeabilidad de la vena, se debe valorar y registrar signos vitales, valorar el estado de conciencia, la piel, la presencia y características del dolor, sobre todo ver a qué hora fue la última dosis de analgésicos que recibió en quirófano para poder colocarle, si está prescrito, los analgésicos. Valorar la presencia de náuseas y características en caso de que haya vómito, cuáles son esas características, si hay sangre, eso se debe revisar. Se deben revisar los tubos y drenajes. Cada vez que el paciente pasa de una sala a otra o de una zona a otra, nosotros cuando recibamos a ese paciente debemos verificar todo esto, los apósitos, la vía, qué está recibiendo, si está identificado lo que está recibiendo,
Explicarle a los familiares que el niño debe permanecer en cama y sin consumir alimentos hasta que se notifique. Generalmente se debe esperar por lo menos 4 horas, empezar con sorbos de agua. Igual el médico, eso según indicación médica, cuando el médico indique iniciar la dieta, pues se debe hacer énfasis a la familia de que debe iniciar con sorbos de agua, esperar entre un trago y otro trago, o sea, entre uno y otro, para ir tolerando la vía, ir viendo esa tolerancia. Después pues se va a indicar dieta blanda y después dieta completa. Eso va a ser progresivo. A veces los familiares creen que al niño lo acaba, desde anoche no come, pobrecito, vamos a hacerle de una vez un arroz con pollo. Y entonces recordémosle a los familiares que primero es líquido, después de líquido blando y después si viene la dieta completa, o a menos que esté contraindicado. También tenemos los cuidados posteriores o de un postoperatorio continuado. Cuidados posteriores. Explicarle al niño y a familiares la importancia de la deambulación precoz y los cambios posturales una vez que el niño pueda pararse, sobre todo cuando hay intervenciones abdominales como la apendicectomía, pues se debe hacer énfasis en esa deambulación precoz para que el paciente empiece a hacer sus movimientos intestinales o si hay que hacer cambios posturales, siempre y cuando estos no estén contraindicados. Iniciar la vía oral 6 horas posterior al acto quirúrgico sin indicaciones médicas, con pequeños sorbos de agua. Si no vomita, se ofrece jugos, dieta líquida si tolera, y está indicado ofrecer dieta blanda y luego completa, dependiendo del tipo de intervención quirúrgica. Ya habíamos hablado de esto. Facilitar la micción y registrarla, sobre todo cuando hay intervenciones, por lo menos cuando hay la circuncisión, cuando hay la fimosectomía, cuando hay escroto agudo, o sea que se realiza una intervención de las vías urinarias. Debemos estar pendientes siempre, incluso cuando hay intervenciones como apendicectomía, ya evacuó, ya orinó, o sea, estar pendiente de esos signos. Administrar analgésicos y además medicamentos. Preparar equipo para realizar la primera cura por medio del cirujano. La primera cura siempre se debe realizar en presencia del cirujano que lo operó, y luego sí se hace por enfermería según las normas del servicio. También se debe preparar al paciente para el egreso. Entre las complicaciones postoperatorias más frecuentes tenemos complicaciones circulatorias como las hemorragias, las tromboflebitis. Tenemos complicaciones respiratorias como embolia pulmonar, la telectasia, la neumonía, las urinarias, retención urinaria, infección urinaria. Más que todo, las complicaciones postoperatorias pueden deberse a la anestesia. Gastrointestinales como estreñimiento, náuseas, vómitos, distensión abdominal, obstrucción abdominal. Tenemos infección, la deshicencia. Tenemos también la psicológica como depresión o delirio. La deshicencia es cuando las suturas pues pierden y se abre la herida. Ahora bien, vamos a iniciar con nuestro caso hipotético. El caso hipotético se trata de un preescolar masculino RR de 4 años de edad, natural y procedente de Naguanagua, quien inicia su enfermedad actual el día lunes 8 de noviembre, el cual, según refiere la madre, empezó en horas de la mañana con vómito, luego fiebre no cuantificada. En el transcurso de la tarde de ese mismo día comienza a presentar dolor periumbilical, por lo cual su madre decide llevarlo al servicio de la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Ángel Larralde el día lunes 9 de noviembre en horas de la mañana. Ese día es valorado por el personal de guardia, quien decide su ingreso con un diagnóstico médico de apendicitis aguda a descartar. Indica laboratorios, eco abdominal, tratamiento endovenoso con ketoprofeno e hidratación parenteral con solución 09. A la valoración física general se observa preescolar en posición de cúbito lateral izquierdo con las extremidades inferiores flexionadas, arropado, con fascias de dolor, robicundo, llanto persistente.
A la valoración de signos vitales, temperatura 39 grados, tensión arterial 110/70, pulso 120 por minuto, respiraciones 15 por minuto, y las medidas antropométricas, pues tenemos peso de 16 kilos, talla de 105 centímetros, y cuando hacemos la valoración de su crecimiento, pues está en un percentil 50. ¿Será normal ese percentil? Al examen físico segmentario se encuentra la lengua saburral, a la palpación, dolor abdominal periumbilical que se desplaza a la fosa ilíaca derecha. La madre refiere: estoy preocupada por mi hijo, no ha querido comer nada, dice que le duele mucho el abdomen, le colocaron una hidratación, pero hace 2 horas se le terminó y no se la han cambiado. Esto es muy común y ya lo vamos a ver cuando vayamos a pasantía. La importancia de mantener al paciente hidratado, y que a veces es enfermería, es trabajo de enfermería y lo obviamos. No se la han cambiado. También lo siento muy caliente, dice la mamá. En casa lo metía a la bañera con hielo, pero aquí no tengo cómo bañarlo. A la valoración de paraclínicos tenemos una hemoglobina de 11.6 gramos sobre decilitro, leucocitos en 12.000 gramos sobre decilitro, ecografía que reporta como conclusión apéndice inflamada. En horas de la tarde, al llegar los estudios solicitados, médico de guardia decide intervención quirúrgica para realizar apendicectomía. Entre la lista de diagnóstico tenemos diagnóstico real, hipertermia relacionado con proceso infeccioso, apéndice inflamada. Siempre que relacionemos un diagnóstico debemos especificar, evidenciado por temperatura corporal 39 grados. ¿Qué otra manifestación tenía para decir que había hipertermia? Tenemos la temperatura corporal, tenemos leucocitos en 12.000 y la fascia robicunda, pues eso es característico de un niño con hipertermia. Otros diagnósticos: este paciente tiene muchos diagnósticos. Cuando hay intervenciones o patologías quirúrgicas, pues los diagnósticos generalmente son dolor, fiebre, la pérdida de líquido, de acuerdo a la intervención que se vaya a realizar. Sin embargo, pues para la realización de este caso trajimos estos diagnósticos para que ustedes vean más o menos la elaboración de los diagnósticos. El diagnóstico dolor agudo. Tenemos el diagnóstico dolor agudo relacionado con la enfermedad actual, evidenciado por facies, llanto. Tenemos intolerancia a la actividad relacionado con dolor abdominal, evidenciado por posición y llanto al cambio de posición. Tenemos el diagnóstico de riesgo de déficit de volumen de líquido relacionado con disminución de los aportes recibidos. Tenemos el riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos como la extirpación del apéndice, y como PC tenemos infección o peritonitis. En el cuadro analítico, pues podemos ver que si nosotros vamos a realizar un diagnóstico, el cuadro analítico debe coincidir con ese diagnóstico. Nosotros tenemos muchos datos subjetivos y datos objetivos, pero debemos colocarlo solo los que se relacionen con ese diagnóstico. En los datos subjetivos tenemos que la madre refiere: lo siento muy caliente. En su casa lo metía a la bañera con agua y hielo, pero aquí, en el hospital no tenía cómo bañarlo. En los datos objetivos se observa preescolar arropado, fascia robicunda, a la valoración de signos vitales 39 grados, a la valoración de paraclínicos los leucocitos en 12.000 y la ecografía que va a determinar apéndice inflamada. En el patrón alterado tenemos el nutricional metabólico. En la clase tenemos la clase 6, termorregulación. En el dominio tenemos la seguridad del dominio y protección. Y en el diagnóstico de enfermería, el diagnóstico 00007, que es hipertermia, relacionado con proceso infeccioso, apéndice inflamada, evidenciado por temperatura corporal a 39 grados, leucocitos a 12.000 y la fascia robicunda. Tenemos el plan de cuidado. En el plan de cuidado debemos colocar las características que estén alteradas según nuestra teorizante, que es Catherine Berna. Catherine Berna nos habla de características del niño, características de la madre y del entorno.
En el plan de cuidado nosotros debemos colocar qué característica del niño está alterada, qué característica de la madre y qué característica del entorno. Puede ser que estén las tres alteradas o puede ser que sea una nada más. Eso va a depender del diagnóstico que vayan a trabajar. Tenemos el diagnóstico de enfermería y luego tenemos el NOC. El NOC es el objetivo y en el NOC pues también conseguimos códigos. El código del tratamiento de la hipertermia es 3786. Ese código es para el NOC. El NOC está relacionado con el NIC. En este caso, pues nosotros vamos a desarrollar nuestras propias intervenciones de enfermería de acuerdo al diagnóstico y al NOC que estamos utilizando. En el NOC también coloco un criterio. Mi criterio del NOC que da respuesta al tratamiento de la hipertermia es que al cabo de 2 horas se evidenciará la disminución de la temperatura corporal de 39 grados a 37.5 grados. Vieron que el tiempo que coloqué es aproximadamente de 2 horas. Luego en las intervenciones de enfermería vamos a ir hablando de cada intervención y esa intervención para poder aplicar lo que es la teoría de Catherine Bernard, pues debemos decir las intervenciones están dirigidas a quién, si es a la madre, si es al niño o es al entorno. Establecer interrelación niño, madre, enfermero. Recordemos aquí que nosotros trabajamos no solo con el paciente, sino trabajamos con la madre también. Esa intervención está dirigida a quién, a la madre, al niño y al entorno. Tenemos monitorizarle al niño signos vitales, especialmente la temperatura cada 2 horas durante el turno mientras esté febril. Esta intervención va dirigida a quién, al niño. Valorar al niño el estado de la piel y mucosa 1 minuto en busca de signos de deshidratación. Recordemos que la fiebre es la principal causa de deshidratación en los niños. Entonces esta intervención está dirigida a quién, al niño. Proporcionarle al niño un lugar sin corrientes de aire, en un lugar sin corrientes de aire, un baño con agua a temperatura ambiente por 45 minutos, frotando el cuerpo suavemente. Esta intervención está dirigida al niño. Aquí me faltó el entorno, entonces aquí debemos colocar entorno también. ¿Por qué? Porque nosotros estamos colocándolo en un lugar sin corrientes de aire y también que ese baño debe ser por 45 minutos. Un baño de 5 minutos no va a hacer efecto, entonces ojo con eso. Colocar en una posición cómoda después del baño. Esa intervención está dirigido al niño y entorno. Recordarle a la madre mantener al niño con ropa fresca y no abrigar. Recordemos que cuando hablamos de los datos, pues el niño estaba arropado. Esta intervención va dirigida a la madre. Sugerirle a la madre evitar el uso de hielo para disminuir la temperatura. Esto porque ocurre vasoconstricción. Y también que se debe evitar el uso de cremas o aceites porque tapan los poros y no permite que se libere ese calor corporal. Esta intervención va dirigida a la madre. Explicarle a la madre los signos de hipertermia, así como el correcto uso del termómetro durante 5 minutos. Esta intervención va dirigida a la madre. ¿Cuáles son esos signos de hipertermia? Que el niño se coloca robicundo, que tiene escalofrío, que busca estar en un calor corporal, que tiende a bajar el estado de ánimo. Entonces esos signos hay que explicárselos a la madre. Lo otro es iniciar al niño la hidratación parenteral, aunque estas intervenciones se colocan al final porque se realiza de esa forma en los casos clínicos. Primero las intervenciones propias de enfermería y después las que están relacionadas con otro profesional. Pues obviamente iniciar la hidratación parenteral según indicación médica, calculando correctamente el factor goteo 5 minutos y administrarle antipirético al niño cada 8 horas según indicación médica 5 minutos. Esta intervención se debería realizar o debería ser una de las primeras intervenciones que se realiza para luego poder realizar las intervenciones de enfermería y que eso ayude a disminuir esa temperatura del niño y que se cumpla esa evaluación que nosotros colocamos aquí, que es al cabo de 2 horas se evidenció la disminución de la temperatura corporal de 39 grados a 37.5 grados. Bueno, esto es el cuadro analítico y plan de cuidado. Esperemos que puedan haber aclarado con esto su duda y que cualquier información pues pueden comunicarla por el grupo, pueden también escribirle a sus profesores para aclararla.
Ya para finalizar, pues es importante destacar que la intervención de enfermería de forma oportuna es primordial, sobre todo en estos pacientes que van a ir a quirófano. No necesariamente debemos enfocarnos solamente en la patología, en la cura de heridas, sino que el paciente se debe trabajar de una forma holística, incluso trabajando en cuanto a su espiritualidad, trabajando en cuanto a esos sentimientos que puedan estar presentes en la familia, en ese temor que quizás sienta el niño al estar en un lugar que no es su casa, un lugar desconocido, en que va a ser intervenido, que se lo van a llevar unas personas y que va a estar lejos de sus padres. Entonces se espera también que esta clase y este plan de cuidados pues sirva para poder guiarlos a ustedes en esa conducción de la elaboración de su seminario y más adelante de la elaboración de su caso clínico. Bueno, aquí la bibliografía consultada, la bibliografía que se utilizó para presentarle a ustedes la clase, y para finalizar pues tenemos este mensaje que habla de que la conciencia quirúrgica implica un concepto de autoinspección único a obligación moral. O sea, en la conciencia quirúrgica se habla de que nadie a usted quizás lo esté viendo, pero usted debe tener esa conciencia que le indica que si algo está haciendo mal, pues usted debe corregirlo o debe evitarlo. E involucra tanto la honestidad científica como intelectual y constituye en la práctica una autorregulación de acuerdo al compromiso personal profundo de mantener valores elevados, incorpora los valores a un nivel consciente y vigila el comportamiento y la toma de decisiones con relación a estos valores. No es el hecho de que si yo voy a hacer una cura y yo sé que ese betadine que yo voy a utilizar está contaminado, nadie me está viendo, no. Acuérdense que nosotros tenemos ese valor moral, que tenemos nosotros también que actuar con honestidad y con compromiso por nuestros pacientes y por la vida. Ese es el respeto a la vida. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.